Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Pues me da un enorme gusto. Para arrancar el mensaje del día de hoy, quiero que iniciemos con la lectura de una palabra poderosa que viene en la Biblia. Todo es poderoso lo que viene en la Biblia, pero esta en particular creo que es importante que la tengamos presente y es Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Ahí sí pueden, remárquenla en su Biblia, remárquenla fuerte y repásenla mucho, mucho esta semana y dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona. Y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Nos dice que la palabra de Dios es más poderosa, atraviesa el alma y la coyuntura del corazón y de los huesos, dice, mucho más que una espada de doble filo. Lo importante, yo creo que de reunirnos los domingos es llevarnos esa palabra poderosa, es estudiar en conjunto esas porciones de la Biblia que traen poder a nuestra vida, que abren los ojos de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y es importante que tengamos muy en cuenta esto que dice Hebreos, que la palabra de Dios es lo que va a atravesar nuestros corazones y nuestra alma, porque dice que Dios es quien juzga las intenciones del corazón. Amén. Bueno, pues vamos a entregar este mensaje a nuestro Señor bendito. Padre mío, yo te pido que así como dice tu palabra en Hebreos 4, mi Dios, el día de hoy tu palabra sea poderosa y que tu palabra sea esa espada que atraviesa lo más profundo de nuestros corazones. Padre mío, tú todo lo ves, tú todo lo inspeccionas. Tú conoces, bendito Padre, esas áreas en nuestro corazón blancas, esas áreas oscuras que hay que trabajar y esas áreas grises, Señor precioso, que muchas veces nos tienen confundidos. Bendito Padre Celestial, permite que el día de hoy, tu pueblo maravilloso que estamos hoy aquí, podamos llevarnos esta palabra poderosa, Señor. Y que pueda esta palabra dar fruto a lo largo de la semana, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde en todo momento las promesas hermosas y maravillosas que tú traes a nuestras vidas. Así se ha hecho, mi Dios precioso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y pues bueno, a ver, ahí traemos una reflexión que quiero leerles. Es un rey. Dice, había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiera plasmar la paz perfecta en un cuadro. Muchos artistas lo intentaron y el rey observó detenidamente todos los cuadros, pero de esos todos seleccionó solo dos. Y dice, solo estos dos representan realmente la paz perfecta, dijo él. Sin embargo, pues obvio, como todo ganador, tenía que dar el premio a uno solo de ellos, así que tuvo que elegir uno. Empezó a mirar los dos cuadros con más atención. El primero era un lago muy tranquilo. Este lago era como un espejo perfecto en el que se reflejaban unas tranquilas montañas a su alrededor. Sobre las montañas había un cielo muy azul con finas nubes blancas. Todos los que miraban este cuadro pensaban que reflejaba la perfecta paz. ¿Por qué? Porque todo estaba en perfecto orden y calma. El segundo cuadro también tenía montañas, pero estas eran escarpadas y desnudas. Encima de las montañas había un cielo furioso con nubes de truenos y relámpagos y un potente aguacero. Las montañas de abajo parecían retumbar con un torrente de agua. Esta escena no era nada apacible, por el contrario a la primera. Pero cuando el rey miró con atención, vio que detrás de la cascada había un delicado arbusto que crecía en una grieta de la roca. Y en ese arbusto había un nido. Ahí, en medio del nido, del rugido de la violenta cascada, un pajarillo estaba tranquilamente sentado en su nido. Finalmente,
El rey eligió este cuadro. Después explicó la razón de su elección. La paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. La paz significa que, a pesar de estar en medio de todas estas cosas, a pesar de estar en medio de la tormenta, somos capaces de mantener la calma en nuestro corazón. ¿Qué es la paz? La paz viene de un vocablo griego que se enuncia shalom. ¿Lo han escuchado? Sí, de hecho es el saludo que tienen los judíos, ¿sale? Y ese vocablo griego básicamente significa paz. Shalom es paz, pero es una paz completa, es una paz aumentada. Shalom quiere decir, como nos dice la diapositiva, plenitud, bienestar, armonía, y la raíz de este vocablo es shalam, que viene del árabe también, y que quiere decir que no está nada roto ni dañado. En algunas traducciones vemos que shalom quiere decir que todo está saldado, que todo está pagado. Y no sé si alguna vez tú has tenido alguna deuda, pero cuando tienes deudas, de alguna manera estás angustiado. Sin embargo, cuando no tienes deudas, puedes vivir tranquilo, no le debes a nadie, no estás con el miedo que van a venir a embargar tu casa o que te van a boletinar en el buró de crédito. Entonces se refiere Shalom a esa paz completa en donde dice que nada está roto y que todo está completo. El saludo que pues normalmente los judíos se dicen cuando se dicen hola o en lugar de decir hola o adiós, ellos dicen Shalom Aleichem. Está medio complicado. Shalom Aleichem, que quiere decir la paz sea con vosotros. Y ese saludo es un saludo que Jesús cuando estuvo en esta tierra usó muy a menudo durante los 3 años de su ministerio. Y entonces este saludo dice la paz sea con vosotros. Quiero contarles una pequeña anécdota. Yo me dedico a ventas y ahora sí que a lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de atender a un supermercado judío. El dueño de ese supermercado judío, recuerdo que siempre, pues justo como era pura comunidad judía, era el clásico saludo que yo escuchaba, ¿no? Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, y siempre se saludaban así. Entonces, pues cuando yo recién empecé a conocer, o más bien atender a este cliente, yo escuchaba que se saludaban así, decía, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y le pregunté, ¿qué significa, Simón? Pues la paz de Dios sea contigo. Qué bonito saludo, padrísimo. Y recuerdo que un día lo estaba yo esperando, pues justo para tomarle su pedido, cuando en eso pues llega otro judío y lo saluda, y pues se saludan así, Shalom Aleichem. Dije, qué padre. Y le dice, oye Simón, ¿me dejas estacionar mi carro aquí en tu estacionamiento? Y le dice Simón, no. Le dice, porque eso cuesta. Si traes dinero, con todo gusto lo puedes estacionar. Y le dice el otro cuate, oye, pero pues nada más son 10 minutos, no me tardo mucho. Ese supermercado estaba en Polanco y pues bueno, quienes saben o han transitado por esas calles saben que es caótico. O sea, Polanco estacionarte es caótico, ¿no? Entonces le dice, oye, pues nada más voy a comprar unas cosas aquí enfrente, no me tardo mucho, son solo 10 minutos. No, le dice, esto no es beneficencia. Le dice, si quieres estacionar tu carro, pagas, y si no, allá afuera hay muchos parquímetros que puedes pagar y dejar tu carro el tiempo que quieras. Y Simón, le dice, pero no sé por qué eres así. Entonces medio empezaron a discutir. Al final del cuento, pues no, mi cliente no lo dejó estacionar su carro ahí en su estacionamiento, y pues ya el otro se fue, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé sacadísima de onda y dije, no hombre, o sea, justo las incongruencias que podemos ver y lo importante del testimonio, porque digo, pues yo no sé quién de los dos justamente no tenía esa paz con la que se saludaban. Uno, porque pues no lo dejó estacionar, digo, yo sé que son negocios y negocio es negocio, pero pues digo que eran 10 minutos, ¿no? A lo mejor. Y el otro, pues también a lo mejor por avaro, no sé, por no querer pagar el dinero del estacionamiento. Entonces, la verdad es que yo en ese tiempo, yo sí dije, no, pues caray,
está padre su saludo, pero al final no lo llevan a cabo. O sea, entre ellos había un enojo, y la verdad un enojo absurdo, tanto de uno como de otro. Entonces, pues muchas veces, y les pongo este ejemplo, pues justo porque a veces en la teoría podemos hablar y externar y verbalizar cosas muy bonitas, pero lo más importante que nosotros como cristianos debemos de mostrar al mundo, pues justamente es el testimonio. Entonces, bueno, ahora bien, nosotros cómo podemos estar tranquilos en medio de todo este caos. ¿Me ayudan por favor con la siguiente? ¿Qué les viene a la mente esta imagen? Pura destrucción, puro caos, diría por ahí un youtuber, pura destrucción y puro caos. Pues es nuestro mundo, como yo creo que actualmente hoy vivimos, ¿no? Hoy y también yo creo que la Tierra durante muchos años ha estado así, en caos, en destrucción. Entonces, cuando nosotros vemos eso, sin duda alguna, traemos a nuestra mente el día de hoy cómo está nuestro planeta, ¿no? En medio del cambio climático, en medio de la violencia, en medio de la corrupción, en medio de tantas cosas que tienen a nuestro mundo así, ¿cómo nosotros podemos estar tranquilos en medio de todas estas cosas? La siguiente, por favor. Ok. Pues el antídoto para estar tranquilos en medio de todas estas cosas es la fe. La fe y la promesa que Jesucristo nos dejó, como nos dice su palabra en Juan 14:27, que dice, la paz les dejo, mi paz os doy. Dice, yo no les doy a ustedes la paz como el mundo se las da. No se angustien ni se acobarden. ¿Y qué querrá decir la paz que el mundo nos da? Déjenme decirles que la palabra paz aparece en la Biblia aproximadamente 420 veces. Sin duda alguna es un elemento muy importante que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana. La paz, dice Jesús, yo no les doy como el mundo se las da. La siguiente, por favor, si me ayuda. Y entonces vamos a ver dos ejemplos de la paz que aparentemente el mundo nos da. Y si me ayudan a leer, por favor, Lucas 12:16. ¿Alguien que me ayude a leer fuerte, por favor? En Lucas 12:16. ¿Alguien ya la tiene? A ver, ayúdame. Please. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe, regocija. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para nada. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver en esta enseñanza que Jesucristo nos deja en Lucas 12:16? Que cuando nosotros ponemos nuestra paz o nuestra esperanza o nuestra seguridad en los bienes materiales, aquí vemos el ejemplo claro de una persona que trabaja arduamente toda su vida, y no está mal trabajar, o sea, ojo, no está mal trabajar, porque Dios nos llamó a esforzarnos y a conquistar la tierra y conquistar bendiciones para nuestras vidas. No está mal trabajar. Lo que está mal es el enfoque que le damos. Si nuestro enfoque está únicamente
centrado en la seguridad o en la paz que a mí me va a dar el tener dinero ahorrado en el banco, el tener bienes. Aquí vemos el ejemplo en donde Dios nos dice que hubo un hombre muy rico que, híjole, cosechó abundantemente al grado que en sus graneros ya no cabía la bendición. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que él dice, ahora sí, ya puedo dormir tranquilo, ahora sí ya tengo suficiente para ahora sí, a lo mejor si lo trasladamos a nuestra vida es como cuando se jubilan. Y qué padre, ¿no? Los que tienen esa bendición de jubilarse que dicen, bueno, pues ya me cayó una lana, ya sin trabajar propiamente, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que dice que este hombre puso su esperanza su esperanza y su paz y su seguridad en esos bienes que había él forjado durante toda su vida, y Dios le dice, necio, muchos bienes has acumulado, pero hoy se demandará tu vida. Entonces, muchas veces la paz que nosotros podemos colocar sobre nuestros bienes materiales definitivamente no es algo que nos pueda asegurar el que nosotros verdaderamente vamos a tener esa paz en la que nuestro corazón debe guardarse completamente. Ok, y tenemos también otro ejemplo en Daniel 4, si me ayudan a leer, Daniel 4, versículos 29 al 37. Sí, igual si me ayudan a leerlo un poquito porque quien ya lo tenga. Nabucodonosor, exactamente. Entonces, él, pues déjenme comentarles que fue el rey más prominente del imperio neobabilónico, famoso por múltiples conquistas. ¿Por qué más? Por la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio del pueblo judío. En el reinado de Nabucodonosor, ¿qué es lo que sucede? Que se llevan cautivo al pueblo judío, y en esos personajes que se llevan cautivos está Daniel, que pues bueno, es el profeta Daniel, y es un personaje muy importante en este imperio. Entonces, bueno, él era un rey que todo lo tenía, que tenía a Babilonia envuelta en un esplendor, los jardines colgantes de Babilonia, un imperio superpoderoso, y pues casi mejor que Trump hoy en día, ¿no? Que era el líder del imperio que en ese momento reinaba en el mundo. Y entonces nos dice en el capítulo 29, dice aquí que el rey Nabucodonosor se paseaba por el palacio real de Babilonia. Y dice, y él habla para sí mismo diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi sede real a fin de fortalecer mi dominio? Dice, a fin de fortalecer mi dominio y para mi gloria. Entonces él estaba exactamente exaltándose, todo este reino yo lo he creado, yo lo he construido, y pues bueno, con un corazón a lo mejor altivo u orgulloso, ¿no? Y entonces dándose la gloria a él, exactamente. Y dice aquí que todavía él estaba diciendo esto cuando se oye una voz del cielo que le dice, a ti, rey Nabucodonosor, se te dice, tu reino te ha sido quitado, ¿no? Entonces, bueno, más adelante, igual si pueden leerlo ustedes ya en su casa, van a ustedes a leer cómo él cae en una especie de locura, en donde en la profecía se le dice, tú vas a estar igual que las bestias del campo, o sea, como loco. Entonces, sí, efectivamente, él cayó como en un episodio de locura, en donde dicen que comía la hierba y que se comportaba como un animal. Y ese episodio de locura duró nada más y nada menos que 7 largos años. Y entonces dice que cuando él vuelve en sí, reconoce a Dios Altísimo, y dice aquí en el versículo 34, habiéndose cumplido el tiempo, yo, el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recuperé la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Cuando nosotros ponemos nuestra paz y seguridad en nuestras posiciones de poder, tanto en nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestra iglesia, cuando nosotros de alguna manera ponemos nuestra paz
en que nosotros somos importantes, en que nosotros tenemos poder sobre cosas o sobre personas, aquí podemos ver que el rey Nabucodonosor, siendo el gobernante del imperio más importante, dice Dios, hey, no es así. Todo esto te ha sido dado por voluntad mía, y casi le dice, por haber tenido un corazón orgulloso y altivo, pues cae en un episodio muy gris, muy negro de su vida. Entonces, muchas veces, aquí en estos ejemplos podemos ver que nosotros no podemos poner nuestra paz ni en los bienes, como lo vimos en Lucas, ni en nuestras posiciones de poder. Hoy en día, a veces esa paz, estos son ejemplos, pero hoy en día esa paz, ¿en qué la ponemos? ¿En un ministerio? ¿En qué la ponemos? ¿En una persona que muchas veces engañosamente pensamos que si no está esa persona no somos valiosos? Y llámese pareja, papás, hermanos, muchas veces ponemos nuestra paz en seres humanos, y dice la Biblia que nosotros no podemos confiar en los hombres, porque es semejante a que pusiéramos nuestra casa la construyamos en arena, viene el mar y se va a disolver. Entonces nuestra paz hoy en día no podemos nosotros ponerla ni en la economía, ni en las posesiones, ni en el poder, ni en las personas. La paz nosotros debemos colocarla en el único y verdadero Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo nos da, como dice Jesús, yo no les doy la paz que el mundo les da. La paz que el mundo nos da, como dice el slide, es una paz provisional y una paz estéril. Al final del día vamos a tener que estar buscando cubrir un hueco y cubrir otro hueco y cubrir otro hueco. Y al final del día nos quedamos secos y vacíos, como las cisternas rotas, ¿se acuerdan que hablamos? Entonces, cuando nosotros no ponemos nuestra paz en Dios, es una paz estéril, finita y vacía. Muy bien, vamos por favor a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, que he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Para que en mí tengan paz. Estas palabras se las dijo Jesucristo a sus discípulos antes de ser aprendidos. Le dice, ustedes van a ser dispersados como ovejas, pero no tengan miedo, no pierdan la paz. Y es cuando dice aquí, para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, porque yo he vencido al mundo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesús nos ofrece una paz única y duradera, a diferencia de la otra, que es provisional y efímera. Jesús nos ofrece una paz única y duradera. Es muy distinta a la paz que el mundo nos da, que la paz que el mundo nos da es cero guerras, es ten dinero, es todo lo que vimos los ejemplos anteriores. Y nos dice aquí un salmo que me encantó y que yo en lo personal, la verdad, no había tenido la oportunidad de identificarlo en la Biblia, y me encantó, y es el Salmo 119, 165, que nos dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y qué es amar la ley? Primero que nada es cómo voy a amar algo que no conozco. Primero yo tengo que conocer la ley de Dios, que es este hermoso testamento lleno de promesas, lleno de cosas abundantes para tu vida. Pero ¿cómo voy a amar algo que no conozco? Tengo que conocerla. Y de la manera en la medida en que yo vaya conociéndola es como la voy a amar. Y dice que no voy a tener tropiezos. Y no se refiere a que tengamos una vida sin turbulencias, sin problemas. No, para nada. Yo creo que, como vimos en el ejemplo de los cuadros que el rey eligió, la paz no es una ausencia de problemas, sino es guardar la calma en nuestro corazón en medio de las circunstancias adversas. Nos dice en Isaías 26:3,
Esta palabra que para mí siempre de verdad ha sido poderosa y siempre me ha llenado el alma, porque dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiar en Dios trae paz perfecta, ya que Él va a estabilizar nuestros pensamientos y va a calmar nuestras mentes y nuestro corazón. Hay muchos ladrones de nuestra paz, externos, internos sobre todo. Yo creo que esos son los más difíciles de vencer, esos ladrones de nuestra paz. Los ladrones de nuestra paz pueden ser emociones, que en este caso son negativas. Emociones negativas como la envidia, el orgullo, la ira, el resentimiento, el miedo, la falta de perdón, y no diga lotería, como dice mi esposo. Pero esas emociones negativas son ladrones internos que nos roban nuestra paz día con día. Otro ladrón muy importante son los patrones de pensamiento. Nuestra cabeza nos juega mucho en contra, mucho de verdad. Y la principal causa de la ansiedad, que es el miedo al futuro, es el exceso de pensar y sobrepensar. La ansiedad es ese miedo al futuro de qué va a ser de mí, qué va a pasar, y qué tal si me enfermo, y qué tal si mis hijos se olvidan de mí, y qué tal si A, B, C, D, F, qué. Y ese exceso de pensamiento, esos patrones de pensamiento son los que nos roban nuestra paz. ¿Qué podemos encontrar también en patrones negativos de pensamientos? Es la crítica hacia uno mismo y hacia los demás. Porque en la medida que señalas, te estás juzgando a ti mismo. Entre más criticamos y más criticamos, somos jueces duros con nosotros mismos, definitivamente. Y otro patrón de pensamiento es la preocupación constante. El estar preocupados por algo que ni pasa, que ni va a pasar. Yo tenía una maestra en la universidad que decía, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas también, no? Era chistoso, pero la verdad es que yo decía, bueno, sí, es que es difícil no preocuparse cuando de alguna manera no queremos soltar el control. Y otro ladrón de nuestra paz son las situaciones externas. Todo aquello que nos rodea, ¿sale? ¿Cómo qué? Como el estrés financiero, muchas veces la falta de lana, ¿no? En casa como tal. Ese estrés financiero igual roba mucho la paz. Cuando a lo mejor no hay un trabajo, que el trabajo no es constante, no es seguro, el estrés financiero roba nuestra paz. Los conflictos interpersonales que podemos tener con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. La inseguridad que hoy en día vivimos en el país, que pues tristemente la verdad es, yo creo que uno de los peores males que hemos estado viviendo últimamente, la inseguridad y la ingobernabilidad. Y pues bueno, no tantas cosas que podemos ver como el cambio climático, etcétera. Como vimos en la imagen del mundo caotizado, así es las situaciones externas que quieren robar nuestra paz. ¿Y cuál es el antídoto para no perder nuestra paz, para guardar nuestra paz? Para afianzar nuestra paz al Señor, como se los dije, es la fe. Y dice en Romanos 15:13, subráyenlo en sus Biblias, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los colme de todo gozo, de todo gozo y paz en la fe. Que el Dios de la esperanza los colme de todo gozo y paz en la fe, para que crezcan en su esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué palabra tan poderosa. Nos dice, no pierdan el gozo, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Nos dice aquí, ¿a través de quién? Del poder del Espíritu Santo. ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién? Pablo. El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿consideran ustedes que su vida, ¿quiénes no conocen la vida del apóstol Pablo aquí? Creo que todos, perfecto.
Conociendo la vida del apóstol Pablo, verdaderamente no fue una vida que no tuviera desafíos. Fue una vida de los personajes de la Biblia más perseguidos. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y quiero que veamos quiero que veamos un pasaje bíblico en donde Pablo nos muestra con el claro ejemplo de lo que es no perder la paz, ¿sale? Y vámonos a ver la siguiente, por favor, a Hechos 16. Hechos 16. Y estamos del 25 al 34, ¿sale? Hechos 16, 25 al 34. Antes de eso, quiero platicarles aquí. Quiero platicarles un poquito y darles contexto de este pasaje bíblico. Pablo estaba predicando en compañía de Silas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo está predicando y se aparece una adivina, una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y dice, estos hombres son personas que anuncian el Evangelio de Dios. Entonces, gracias. Que anuncian el Evangelio de Dios. Y entonces le dice Pablo, calla mujer, ¿no? Espíritu, sal de ella. Y entonces Pablo, al orar o al declarar que el espíritu de adivinación saliera de la mujer, el espíritu sale. Pero pues se enojaron los patrones de esta adivina. ¿Por qué? Porque esta adivina les generaba lana, ¿no? Hoy en día, pues hemos visto que el mundo se ha perdido tristemente por el factor dinero, ambición, poder. Y entonces los jefes, los jefes de esta adivina van y acusan a Pablo y a Silas ante el gobierno y dicen, estos señores están predicando el evangelio. Entonces, pues, ¿qué creen que pasa? Que van y los agarran. Y a partir de ahí es donde vamos nosotros a leer. Y dice en el versículo 25, ¿sale? A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Y repentinamente sobrevino un gran terremoto, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta este versículo, ¿qué podemos ver? ¿Pablo perdió su paz? Porque ¿en qué podemos ver, en qué actitud podemos ver que Pablo no había perdido su paz a pesar de estar encarcelado? Y que si bien, como a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos decir, Señor, ¿por qué me sobrevino este mal? Yo que estaba predicando tu palabra. Y tendemos muchas veces a quejarnos de las situaciones que vienen a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Orando y alabando, dice aquí. Alabanzas a Dios. ¿Y estaba alabando quedito? No, porque aquí bien claro dice que todos los prisioneros los escuchaban, ¿verdad? Y entonces vemos manifestarse el poder de Dios en un gran terremoto. ¿Qué hace el terremoto? Libra a los prisioneros de esas cadenas. Y entonces ahí vemos el poder de Dios y del Espíritu Santo manifestado. Y entonces dice que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y dice, y al despertar el guardia de la prisión, vio que las puertas de la prisión estaban abiertas y tomando la espada quería quitarse la vida, porque pensó que los prisioneros habían escapado. Aquí que vemos una persona que pierde su paz. El guardia, ¿qué dice? Al ver las puertas abiertas y dijo, chin, los prisioneros se escaparon, y él quería suicidarse porque pensó que se le habían ido. Y pues evidentemente el castigo que le iba a tocar a él no iba a ser un castigo sencillo, nada sencillo, seguramente lo iba a pagar con su vida. Pero dice aquí, pero Pablo lo llamó en voz alta y le dijo, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Aquí podemos también ver algo bien importante, que es el testimonio. Pablo y Silas
bien pudieron haberse escapado, porque ese terremoto no sobrevino para que ellos siguieran ahí cautivos, ¿me explico? Ese terremoto, cuando las cadenas se rompen, es para que ellos, a lo mejor en lugar de otros prisioneros, ¿qué hubieran hecho? Pela gallo, ¿no? Se hubieran escapado y adiós, Dios ya me liberó, pero no fue así. Pablo, a pesar de eso, se queda ahí, no se va, y eso habla también de un testimonio poderoso, porque él es un hijo de Dios, es una persona que está proclamando el evangelio de Dios, y sin embargo él pudo haber hecho lo incorrecto, pero hizo lo correcto y se quedó ahí. Y entonces dice aquí que el guardia enciende una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Le dice aquí, y habiéndolo sacado les dijo, señores míos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él los tomó en ese mismo momento durante la noche y les lavó las heridas de los azotes, y después fueron bautizados él y todos los de su familia. Y los llevó y los hizo subir a su casa y puso mesa delante de ellos. O sea, el guardia se los llevó, les lavó las heridas, les dio de cenar, los acogió en su casa porque dijo, el testimonio de Pablo y de alguna manera el ver el poder de Dios manifestado en ese momento impactaron al guardia. Y entonces dice que toda la familia se regocijaba en la fe de Dios. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este pasaje bíblico? Sin duda alguna, que Pablo, que es quien nos dice en Romanos, no pierdas tu gozo, ni tu fe, ni tu esperanza, porque Dios te va a fortalecer por medio del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver? Que el mismo Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, estuvo en una prueba difícil, estuvo encarcelado, pero déjenme comentarles que antes de que lo encarcelaran, lo latigaron, lo lastimaron. Él estaba herido físicamente en su cuerpo, y aún con eso no renegó en contra de Dios. Él oró y alabó, y en todo momento no perdía su paz. Yo creo que este es un ejemplo claro de que hoy en día podemos estar en medio de la prueba, y tal vez nuestras cadenas no sean como las cadenas que tenía en ese momento Pablo en la cárcel. Tal vez nuestras cadenas puedan ser diferentes, puedan ser cadenas mentales. No sé, por esa falta de perdón que tal vez no has hecho a esa persona en la que tienes que perdonar. Esas jaulas mentales, esas cadenas que nos atan, el enojo, el querer siempre sojuzgar a lo mejor a otra persona. Yo no sé cuáles sean tus cadenas hoy en día, tanto mentales o emocionales o físicas, ¿por qué no? Tal vez una enfermedad que te ha limitado el aparente plan que tú creías que Dios tenía para tu vida. Sin duda alguna, hoy en día yo creo que el desafío para nosotros los hijos de Dios es poder romper esas cadenas. Pero lo hermoso que Dios nos ofrece en su palabra y en su verdad es que dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aunque las jaulas o las cadenas físicas, emocionales, aunque esas jaulas mentales te tengan en este momento como a Pablo atrapado y lastimado, no te olvides de la actitud correcta que él tomó, que es voy a alabar y voy a orar y voy a escudriñar la palabra de Dios, porque él te va a sacar de ese cautiverio en el que tal vez hoy te encuentras. Ten fe, no pierdas tu paz, no pierdas tu esperanza. Dice el Salmo 46 del 1 al 3, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes
se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, porque Jehová de los ejércitos estará con nosotros. La siguiente, por favor. Tenemos que tener muy en claro que si bien el antídoto es la fe, Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Cristo Jesús. Nos dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas pueden ser físicas, mentales, emocionales o espirituales. Yo no sé en qué jaula a lo mejor el día de hoy cada uno de nosotros nos encontremos, porque evidentemente la vida no es fácil. La vida a veces es dura, la vida a veces está llena de, a lo mejor, golpes que no esperábamos, de traiciones que no esperábamos, de enfermedad que nunca pensamos que íbamos a atravesar. Pero tenemos que tener muy en cuenta que las armas poderosas, así como Pablo nos enseñó en ese episodio de su vida, armas poderosas espirituales es oración y es alabanza y es búsqueda de Él, búsqueda de su palabra. En donde tal vez hoy hay mucho ruido en nuestra cabeza, hay mucho ruido en nuestro corazón, tal vez en tus emociones. Yo no sé en qué situación se encuentra tu corazón o tu mente, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce y escudriña nuestros corazones, leíamos al principio. Y yo lo único que he aprendido a lo largo de este tiempo y lo único que en algún momento de mi vida me pudo rescatar del lodo cenagoso, como dice su palabra, tú me rescataste del lodo cenagoso. Y pues ese lodo cenagoso pueden ser infinidad de cuestiones en tu vida hoy en día, en tu corazón, en tu mente. Pero en ese lodo cenagoso siempre debes de guardar la paz en Dios. Su paz, su perfecta paz, es la única que nos va a traer calma en medio del ruido, como esa ave que vimos en el cuadro del principio, que aunque está la lluvia y aunque está la cascada rugiendo y está el aguacero a todo, el ave está ahí guardadita en su nido y no importa el ruido que haya a tu alrededor, porque hoy en día, sin duda alguna, vivimos en un mundo que causa mucho ruido. Nuestra cabeza está llena de mucho ruido, día a día, pero dice su palabra también, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, yo puedo vivir confiado. Y hoy en día te invito a que hagamos nuestro esta cita bíblica que estamos proyectando en este momento, que es Filipenses 4, del 6 al 7. Hazla tuya, recuérdala en la semana, levántate y antes de iniciar tus actividades, créela con todo tu corazón. Al cerrar tus ojos, al terminar tu día, el día que Dios te permitió vivir, créela en tu corazón. Y dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.